Bienvenidos de nuevo, onironautas. Busquen ese refugio de calma que ya conocen. Ese santuario personal donde las sombras no asustan, sino que invitan a la reflexión. Ese espacio donde el ruido ensordecedor del mundo moderno se apaga lentamente, como una vela al final de la noche, y solo queda mi voz y la inmensidad de su propia imaginación. Acomódense. Dejen que el peso del día, de la semana, del año entero se deslice fuera de sus hombros. Sientan cómo la gravedad los abraza suavemente, anclándolos en el ahora. Cierren los ojos. Quiero que visualicen un reloj de arena gigante, suspendido en el vacío. Es la noche de fin de año. El último grano de arena del año viejo está a punto de caer, vacilando en el borde del cristal. Es un momento liminal, un umbral mágico y aterrador entre lo que fue y lo que será. El aire vibra con una electricidad especial, cargado de expectativas, de promesas de cambio que nos hacemos a nosotros mismos, con la euforia colectiva de los fuegos artificiales que pintan el cielo y el estallido del corcho de las botellas que celebran la supervivencia de otro ciclo solar. Pero en ese instante preciso de transición, cuando las manecillas del reloj se encuentran en el punto más alto y el mundo contiene la respiración, se abre también una grieta. Una pausa en el tejido del tiempo, donde las reglas de la realidad parecen suspenderse momentáneamente. Mientras la mayoría brinda por la luz del futuro y se abraza bajo lluvias de confeti, otros son tragados silenciosamente por las sombras del presente. Son instantes donde la alegría y la tragedia danzan peligrosamente cerca, separadas solo por un segundo, por una mala decisión o por la intervención de una mano oscura. Respiren profundamente. Inhalen el aire fresco y frío de un nuevo comienzo. 1, 2, 3, 4. Sientan cómo llena sus pulmones de posibilidad. Y exhalen el peso denso del pasado, de los errores y los dolores. 4, 3, 2, 1. Sientan cómo se relajan más y más con cada respiración, descendiendo hacia ese estado de vigilia onírica donde habitan nuestras historias. El año nuevo simboliza universalmente la esperanza, el renacimiento, la oportunidad de una tabula rasa. Pero la crónica negra de la historia nos enseña una lección diferente. El cambio de año también puede traer finales abruptos, desapariciones inexplicables y misterios que desafían toda lógica humana. Personas que cruzaron el umbral del año nuevo con una sonrisa y nunca llegaron al otro lado. Crímenes brutales cometidos bajo el estruendo de la celebración, ocultos a plena vista por el caos de la fiesta. Hoy viajaremos a través del tiempo y la geografía para explorar 10 de estos enigmas perturbadores. Desde el calor sofocante y polvoriento de un verano australiano a principios del siglo XX, hasta el hielo traicionero y negro de una carretera alemana en el nuevo milenio. Desde fiestas exclusivas en rascacielos de Nueva York, donde todo brilla, hasta la intimidad violenta y silenciosa de una casa familiar en Tokio. Antes de comenzar nuestra cuenta regresiva hacia el misterio, les invito a suscribirse al canal. Únanse a nuestra comunidad de exploradores de lo desconocido. Activen la campana para que cada nueva historia llegue a ustedes puntualmente, como un regalo en la oscuridad. Y si esta narración logra transportarlos, si logra hacerles sentir el frío de estas noches perdidas, un like es la mejor forma de hacérnoslo saber. Ahora, prepárense. El reloj está a punto de dar la medianoche. Las sombras se alargan. Comencemos. Misterio 1.
La tragedia de Towita, el secreto de la hermana, 1902. Comenzamos nuestro viaje retrocediendo más de un siglo a la Australia rural de 1902. Pero olviden por un momento la imagen tradicional de un año nuevo nevado y acogedor. En el hemisferio sur, el 1 de enero cae en el corazón de un verano implacable. En la pequeña y aislada localidad de Towita, en el sur de Australia, el calor no era solo una temperatura, era una presencia física. El aire era sofocante, seco, cargado con el zumbido incesante de las cigarras y el polvo rojo del desierto que se metía en cada grieta. En una granja solitaria, rodeada por kilómetros de matorrales y silencio, vivía la familia Shipan. Esa noche de Año Nuevo, el destino había preparado un escenario macabro. Los padres, Mates y Johanne, habían salido a visitar a unos parientes en un pueblo cercano, dejando la granja bajo la custodia de 2 de sus hijas, Mary, una joven de 24 años, y la pequeña Berta, de tan solo 13. La noche prometía ser tranquila, un respiro necesario del duro trabajo agrícola bajo el vasto cielo estrellado del sur. Los hermanos menores, buscando escapar del calor opresivo que se acumulaba dentro de la casa principal, dormían en un granero separado, una práctica común en la época. Sin embargo, alrededor de las 10 de la noche, la calma del Outback se rompió violentamente. Mary irrumpió en la oscuridad exterior, corriendo hacia el granero, gritando histéricamente. Sus gritos despertaron a sus hermanos con una historia de terror. Un hombre barbudo, un desconocido, había entrado en la casa. Según Mary, se había despertado con este intruso echado sobre ella en la cama, inmovilizándola. Narró, jadeando y temblando de pánico, cómo había logrado escapar tras una lucha desesperada, huyendo hacia la noche, pero dejando a la pequeña Berta atrás, sola en la oscuridad con el monstruo. Cuando los hermanos, y más tarde el agente de policía local, que tuvo que viajar horas a caballo, entraron en la casa, encontraron una escena que heló su sangre, desafiando el calor de la noche. Berta yacía en el suelo de su habitación, brutalmente asesinada. La violencia del ataque era incomprensible, casi personal. Tenía más de 40 heridas de arma blanca en su cuerpo. Pero el asesino no se había conformado con herirla. Su rostro y cuello habían sido el objetivo principal. Su garganta había sido cortada con tal saña, de oreja a oreja, que la pobre niña estaba casi decapitada. Las paredes y el suelo de madera estaban empapados en sangre, pintando un cuadro de una furia descontrolada y maníaca. La investigación se centró rápidamente en la historia de Mary, y las grietas comenzaron a aparecer. Había inconsistencias que no encajaban en la lógica policial. La habitación estaba en completa oscuridad. ¿Cómo pudo Mary ver al hombre con tanto detalle para describirlo como barbudo? No había señales de entrada forzada en las puertas ni ventanas. El polvo del exterior estaba intacto. Y lo más inquietante de todo, ¿por qué un intruso, un supuesto vagabundo, atacaría con tal ferocidad a una niña de 13 años mientras dejaba escapar a la mujer adulta, quien supuestamente era su objetivo inicial de asalto? La policía comenzó a sospechar lo impensable, que el monstruo no había venido de fuera, sino que ya estaba dentro. Durante el juicio, que se convirtió en el evento del año, surgió una teoría escandalosa para la moral conservadora de 1902, el novio secreto. Se reveló que Mary mantenía una relación oculta con Gustav Nitschke, un joven local de 21 años,
algo que su estricto y religioso padre desaprobaba vehementemente. La fiscalía tejió una narrativa oscura. Sugirieron que la pequeña Berta había descubierto el secreto de su hermana y en una discusión infantil había amenazado con contárselo a sus padres. En un ataque de pánico ciego y furia por proteger su futuro y su amor prohibido, Mary habría silenciado a su hermana para siempre. El juicio fue un espectáculo mediático sin precedentes en Australia. La defensa luchó con uñas y dientes, argumentando que era físicamente imposible que una joven de la constitución de Mary infligiera tal daño físico brutal, y que la falta de manchas significativas de sangre en la ropa de Mary probaba su inocencia. Gustav Nitschke, por su parte, tenía una coartada sólida en Adelaida, lejos de la escena. Sin un arma del crimen, solo se encontraron cuchillos de cocina limpios y ordenados, y con evidencia puramente circunstancial, el jurado se vio obligado a absolverla. Mary salió libre, pero no inocente a los ojos de su comunidad. El crimen de Berta Schippan nunca se resolvió oficialmente. Mary vivió el resto de sus días bajo una nube negra de sospecha y susurros, muriendo joven de tuberculosis en 1919, llevándose la verdad, fuera cual fuera, a la tumba. ¿Fue realmente un vagabundo loco que emergió del desierto y desapareció en la inmensidad del Outback sin dejar rastro? ¿O fue un estallido trágico de furia entre hermanas en la soledad asfixiante de una noche de verano? En Towita dicen que cuando sopla el viento caliente del norte, todavía se puede escuchar el eco del último grito de Berta. Misterio 2. El caso Bogle Chandler. Muerte en el río de los susurros. 1963. Avanzamos en el tiempo hasta el amanecer del Año Nuevo de 1963. Seguimos en Australia, pero el escenario cambia drásticamente. Dejamos el polvo rojo del desierto para adentrarnos en la vibrante y cosmopolita Sydney de los años 60. La ciudad despertaba con una resaca colectiva después de las celebraciones, bajo un cielo azul brillante. Pero en la orilla del río Lane Cove, un lugar popular para picnics y amantes, la mañana trajo un descubrimiento que sacudiría a la nación. Dos niños que buscaban pelotas de golf perdidas entre la maleza se toparon con algo mucho más oscuro que un juego infantil. Yacían allí, entre la hierba, los cuerpos del Dr. Gilbert Bogle y la señora Margaret Chandler. No eran personas comunes. Bogle era un brillante físico cuántico del C-Zero, un hombre apuesto y carismático, considerado una de las mentes más prometedoras del país. Margaret era la hermosa y elegante esposa de un colega de Bogle. Ambos eran exitosos, admirados y esa noche amantes secretos. Habían asistido a una fiesta de barbacoa en Chatswood y se habían marchado juntos discretamente para un encuentro romántico junto al río, buscando privacidad bajo las estrellas del Año Nuevo. La escena del crimen era desconcertante, casi surrealista. El Dr. Bogle estaba semidesnudo, pero sus pantalones no estaban tirados al azar. Habían sido colocados cuidadosamente sobre sus piernas cruzadas, no puestos, sino cubriéndolo como una manta respetuosa. Margaret estaba cerca, a unos 15 metros, también parcialmente desvestida y cubierta extrañamente con cartones de cerveza rotos y viejos periódicos. Pero lo más aterrador era lo que no había. No había sangre, no había signos de lucha ni violencia física, no había heridas de bala, ni puñaladas, ni golpes. Sus rostros mostraban una extraña coloración púrpura, cianótica,
pero sus expresiones no estaban contorsionadas por el terror, sino relajadas, como si hubieran caído en un sueño profundo y antinatural del que nunca despertaron. Simplemente habían dejado de existir. La autopsia profundizó el misterio hasta niveles insoportables. Los toxicólogos más expertos del país no pudieron encontrar rastro de ningún veneno conocido. La falta de causa de muerte desató una tormenta de especulaciones. Se habló de todo, desde un asesinato perfecto por celos del esposo de Margaret, Jeffrey Chandler, quien sin embargo tenía una coartada sólida en la fiesta, hasta una ejecución de espionaje internacional debido al trabajo sensible del Dr. Bogle en física láser durante el apogeo de la Guerra Fría. ¿Había sido silenciado por agentes extranjeros? Una teoría popular que capturó la imaginación del público fue la del LSD. Se rumoreaba que en los círculos intelectuales y bohemios de Sydney se comenzaba a experimentar con esta nueva droga psicodélica. Se especuló que Bogle y Chandler podrían haber sufrido una sobredosis accidental o una reacción fatal a una sustancia adulterada. Sin embargo, análisis modernos de las muestras de tejido conservadas han descartado la presencia de LSD. Y la ciencia médica no registra muertes por sobredosis de esta sustancia que coincidan con los síntomas de asfixia rápida observados. La teoría más inquietante y aceptada modernamente, propuesta en documentales recientes, nos lleva de vuelta al entorno. La teoría de la nube asesina. El río Lane Cove estaba altamente contaminado por vertidos industriales en esa época. Algunos científicos creen que, bajo las condiciones atmosféricas precisas de esa madrugada de Año Nuevo, una inversión térmica que atrapó el aire cerca del suelo, el lecho del río pudo haber eructado una burbuja masiva de gas de sulfuro de hidrógeno. Este gas, producto de la descomposición, es inodoro en altas concentraciones letales y mata en segundos al paralizar el sistema respiratorio. Imaginen la escena. La pareja, en su momento de intimidad y pasión, envuelta repentinamente por una niebla invisible y tóxica que emergió del agua negra como un espectro. Se asfixiaron en segundos, incapaces de huir o gritar, cayendo exactamente donde estaban. Luego, quizás un transeúnte o un paseador de perros los encontró muertos al amanecer, y en un acto de pudor confuso y pánico, cubrió sus cuerpos semidesnudos con lo que encontró a mano: cartones, ropa, antes de huir aterrorizado para no verse implicado. Aunque esta teoría es fuerte, nunca se ha probado definitivamente. El caso Bogle-Chandler sigue siendo el misterio forense más famoso de Australia. Una cita romántica que terminó en un enigma eterno a orillas de un río venenoso. Misterio 3. La desaparición de Samuel Todd, perdido en la Gran Manzana. 1984. Cambiamos drásticamente de hemisferio y de clima. Dejamos el verano austral para sumergirnos en el invierno implacable del hemisferio norte. Es la Nochebuena de 1983 en Nueva York. La ciudad que nunca duerme está en plena ebullición, vibrando con esa energía eléctrica y caótica que solo Manhattan puede ofrecer en fin de año. Samuel Todd, un joven estudiante de 24 años de la prestigiosa Universidad de Yale, era todo lo que uno esperaría de un futuro brillante. Inteligente, gentil y con una vocación profunda que lo llevaba hacia el clero presbiteriano. Esa noche, Samuel estaba celebrando con su hermano Adam y un grupo de amigos. La noche era un torbellino de fiestas,
un caleidoscopio de luces de neón, música alta y risas. Saltaban de un lugar a otro en el bajo Manhattan, dejándose llevar por la marea humana que inundaba las calles. Sin embargo, a medida que la noche avanzaba hacia la madrugada del 1 de enero de 1984, algo cambió en Samuel. En una fiesta en un loft cerca de la calle Mulberry, en el corazón de Little Italy, el joven comenzó a sentirse mal. Describió a su hermano una sensación de mareo, de que la habitación le daba vueltas. «Necesito aire», dijo. «Solo necesito un poco de aire fresco». Salió a la calle. Eran cerca de las 2 de la madrugada. Fuera el contraste era brutal. Hacía un frío glacial, típico del invierno neoyorquino, con temperaturas que mordían la piel y rondaban los bajos cero. Y aquí está el detalle que hace que este caso sea tan angustiante y desconcertante. Samuel salió sin nada para protegerse. Dejó su chaqueta de invierno, su billetera, su dinero y su identificación dentro de la seguridad de la fiesta. Salió a la noche helada, vestido solo con una sudadera azul oscuro, con el logo circular Ecolint Geneve, unos jeans azules, zapatillas deportivas y sus gafas. Samuel cruzó la puerta hacia la oscuridad y nunca volvió a entrar. Se esfumó. Se evaporó en las calles, llenas de gente de Nueva York, como si fuera humo. ¿Cómo es posible? ¿Cómo puede alguien desaparecer sin dejar un solo rastro en una de las ciudades más vigiladas, iluminadas y pobladas del mundo? Vestido solo con una sudadera ligera en una noche donde el frío mataría a cualquiera en horas. Su hermano Adam salió a buscarlo apenas unos minutos después, preocupado por su tardanza. Pero Samuel ya no estaba en la acera. No estaba en la esquina. No estaba en ninguna parte. Su familia, desesperada, organizó una búsqueda masiva que movilizó a la ciudad. Establecieron un centro de mando en una iglesia de Greenwich Village. Cientos de voluntarios, compañeros de Yeol y Bazar, recorrieron las calles día y noche, pegando miles de carteles con su rostro sonriente en cada poste de luz, cabina telefónica y escaparate de Manhattan. Revisaron hospitales, refugios para personas sin hogar, comedores sociales y morgues, buscando cualquier señal de un joven desorientado con una sudadera azul. Hubo avistamientos no confirmados en los días siguientes que dieron esperanzas crueles y efímeras. Alguien creyó verlo lavando parabrisas de coches en el Village por unas monedas. Otro dijo haberlo visto comiendo sopa en un refugio del Bowery, pareciendo sucio y con la mirada perdida. Se especuló intensamente que quizás un golpe en la cabeza o una droga puesta en su bebida le causó un episodio de amnesia disociativa y que vagó perdido por la ciudad helada, olvidando su nombre, su pasado y su futuro. Pero a pesar de la cobertura mediática en el New York Times y la movilización ciudadana, Samuel Todd nunca apareció. Ni su cuerpo fue recuperado de los ríos Hudson o East River cuando llegó el deshielo, ni su ropa fue encontrada en ningún callejón. Simplemente se disolvió en la niebla de la resaca de Año Nuevo, dejando atrás un abrigo vacío en una fiesta y una familia que más de 40 años después sigue esperando una respuesta que la ciudad de hierro y cristal se niega obstinadamente a dar. Misterio 4. Ben Smart y Olivia Hope, El yate en la niebla, 1998. Volvemos a Nueva Zelanda para adentrarnos en uno de los casos más controvertidos, dolorosos y debatidos de su historia criminal.
Es la víspera de Año Nuevo de 1997. El escenario es idílico. Los hermosos fiordos de Marlborough Sounds, un laberinto de aguas turquesas profundas y bosques verdes y densos. Cientos de barcos y yates se han reunido en la bahía de Endeavour Inlet para celebrar en el histórico Furneaux Lodge. El ambiente es puramente festivo. Una fiesta flotante gigante bajo las estrellas del verano austral, donde el alcohol fluye y la música resuena sobre el agua. Ben Smart, de 21 años, y Olivia Hope, de 17, eran la imagen de la juventud dorada. Brillantes, atractivos, populares y llenos de vida, celebraban con amigos en el lodge. Habían planeado dormir en un yate alquilado, el Tamarack, pero al intentar regresar a las 4 de la madrugada, cansados y felices, se encontraron con un problema común en esas fiestas. Sus literas habían sido tomadas por otros fiesteros que se habían desmayado allí. Necesitaban desesperadamente un lugar donde dormir. Fue entonces, en el muelle del taxi acuático operado por Guy Wallace, cuando el destino intervino en la forma del hombre misterioso. Wallace y otros testigos describieron a este hombre con una claridad inquietante. Desaliñado, con el pelo largo, sucio y grasiento, y una mirada que incomodaba. Él les ofreció un lugar para dormir en su barco. Ben y Olivia, confiados por la camaradería de la noche y quizás con el juicio nublado por la celebración, aceptaron la oferta y subieron al taxi acuático con él. Wallace, el conductor del taxi, los llevó a través de la oscuridad de la bahía hasta un barco específico. Lo describió más tarde con gran detalle técnico. Un queche, un velero de 2 mástiles, de madera, de unos 12 metros de eslora, con una franja azul distintiva en el casco, ojos de buey de latón y cuerdas colgando desordenadamente. Vio a Ben y Olivia subir a bordo de esa nave con el desconocido. Esa fue la última vez que alguien los vio con vida. Al día siguiente, el sol salió sobre una bahía tranquila, pero Ben y Olivia no regresaron. La búsqueda que siguió fue masiva y frenética. La policía se centró inicialmente en encontrar el queche misterioso. Cientos de marineros y testigos reportaron haber visto un barco exactamente así en la zona esa noche. Sin embargo, la investigación dio un giro brusco y polémico que dividiría al país. La policía fijó su atención en Scott Watson, un hombre local con antecedentes penales que estaba en la fiesta. Pero había un problema fundamental. Watson tenía un balandro, un barco de un solo mástil, no un queche. Su barco, el Blade, era más pequeño y no coincidía con la descripción detallada dada por Guy Wallace y otros testigos clave. A pesar de estas discrepancias flagrantes, la maquinaria judicial se puso en marcha contra Watson. La fiscalía argumentó que Watson había pintado su barco esa misma mañana de Año Nuevo para cambiar su apariencia y confundir a los testigos. Fue condenado por los asesinatos en un juicio basado en evidencia circunstancial. Pero los cuerpos de Ben Smart y Olivia Hope nunca se han encontrado. No hay ropa, no hay restos, no hay nada. El mar se los tragó. Solo se encontraron 2 cabellos rubios en el barco de Watson, una evidencia que ha sido duramente criticada por expertos forenses debido a la posible contaminación en el laboratorio. Scott Watson sigue en prisión hoy en día, proclamando su inocencia con vehemencia. Y muchos neozelandeses, incluyendo periodistas y expertos legales, creen que el verdadero asesino,
El hombre de mirada sucia del queche de 2 mástiles navegó tranquilamente hacia el amanecer con su terrible secreto a bordo y sigue libre en algún lugar. ¿Qué pasó realmente en esas aguas oscuras mientras el resto del mundo dormía la primera mañana de 1998? ¿Dónde está el queche fantasma que docenas de personas juraron ver y que la policía decidió ignorar? Misterio 5. Kirsty Bentley, La sombra del verano, 1998. Exactamente un año después, como si una maldición cíclica hubiera caído sobre la isla, en la víspera de Año Nuevo de 1998. Nueva Zelanda fue golpeada por otra tragedia inexplicable que sacudió la inocencia de una pequeña comunidad. Esta vez nos trasladamos a Ashburton, una ciudad tranquila y segura en la isla sur, el tipo de lugar donde la gente no cierra sus puertas con llave. Kirsty Bentley, una adolescente vibrante de 15 años, estaba en casa disfrutando de las vacaciones escolares. Era una tarde sofocante de verano. El aire estaba quieto y pesado. Alrededor de las 3 de la tarde, Kirsty decidió salir a estirar las piernas y sacar a pasear a su perro, un labrador negro leal llamado Abby. Era una ruta que hacía casi a diario, un camino familiar y seguro a orillas del río Ashburton, lleno de vegetación espesa y el sonido relajante del agua. Le dijo a su madre esas palabras cotidianas que luego se convertirían en una pesadilla recurrente. Vuelvo pronto para la cena de Año Nuevo. Las horas pasaron. El sol comenzó a bajar, pintando el cielo de naranja y violeta, pero Kirsty no regresaba. La inquietud se convirtió en pánico cuando, horas después, el perro Abby regresó a casa, solo. Pero no solo regresó solo. El animal estaba visiblemente agitado, temblando y mojado. De Kirsty no había ni rastro. Su familia y vecinos salieron inmediatamente a buscarla, gritando su nombre en la oscuridad creciente. A la mañana siguiente, el 1 de enero de 1999, el horror comenzó a tomar forma. Encontraron al perro atado a un árbol en una zona de matorrales densos y ocultos cerca del río. El hecho de que el perro estuviera atado era escalofriante. Implicaba una interacción humana, una intención. Cerca de allí, encontraron la ropa interior de Kirsty y sus pantalones cortos boxer. No estaban rasgados ni tirados con violencia. Estaban cuidadosamente doblados o dejados en una pila ordenada. Un detalle macabro que sugería un control psicopático o un ritual perverso. Pero su cuerpo no apareció allí. Fue encontrado 18 días después, oculto en una plantación de pinos en Rakaya Gorge, a 40 kilómetros de distancia. Había sido asesinada por un golpe brutal en la parte posterior de la cabeza con un objeto pesado. Su cuerpo había sido cubierto con ramas, camuflado en el suelo del bosque. El caso está lleno de interrogantes oscuros y pistas frustrantes. Varios testigos reportaron haber visto una furgoneta verde modelo Comer de 1961. Un vehículo muy antiguo y distintivo, merodeando la zona esa tarde y luego cerca de donde se encontró el cuerpo. Vieron a un hombre conduciéndola. A pesar de ser un vehículo extremadamente raro en esa época, la furgoneta nunca se encontró. Se desvaneció como si nunca hubiera existido. Inicialmente, la policía, bajo una inmensa presión, sospechó del padre y el hermano de Kirsty, una línea de investigación que causó un dolor inmenso y adicional a la familia en duelo.
y que años después fue completamente descartada por falta de pruebas. Hoy, la teoría principal apunta a un depredador desconocido, un oportunista que patrullaba la zona en esa furgoneta verde, buscando una víctima solitaria en la tarde de fin de año. El asesinato de Kirsty Bentley sigue sin resolverse. Su asesino caminó entre la gente que celebraba el Año Nuevo, quizás sonriendo y brindando con champán, mientras el cuerpo de una niña de 15 años yacía solo y frío bajo los pinos, esperando ser encontrado. Misterio 6. La masacre de la familia Miyazawa. El intruso que se quedó a cenar, 2000. Este es quizás el caso más escalofriante, perturbador y surrealista de nuestra lista. No solo por la brutalidad del crimen, sino por la pura audacia y el comportamiento incomprensiblemente bizarro del asesino. Nos trasladamos a Tokio, Japón, al tranquilo y residencial barrio de Setagaya. Es un lugar de casas unifamiliares, parques y familias de clase media. Un refugio de paz lejos del neón de Shinjuku. La casa de los Miyazawa estaba lista para recibir el siglo XXI. Mikio, de 44 años, su esposa Yasuko, de 41, su hija Niina, de 8 años, y su hijo pequeño Rei, de 6, dormían plácidamente, ajenos a que una sombra se cernía sobre su hogar. En la noche del 30 de diciembre al 31 de diciembre del año 2000, un intruso entró en la casa. Se cree que trepó ágilmente por la ventana del baño del segundo piso, usando la valla del parque adyacente como escalera. Lo que siguió fue una carnicería silenciosa y eficiente. Primero fue a la habitación del niño. Estranguló al pequeño Rei en su cama con sus propias manos. Fue el único que no tenía heridas de arma blanca. Luego, armado con un cuchillo de sashimi largo y afilado que traía consigo, desató el infierno sobre el resto de la familia. Mikio luchó valientemente en la escalera, pero fue superado. Yasuko y la pequeña Niina fueron asesinadas en el piso de arriba. Pero lo verdaderamente terrorífico, lo que convierte este caso en una pesadilla única, no es el asesinato en sí, sino lo que hizo el asesino después. No huyó presa del pánico, no corrió a esconderse en la noche, se quedó. El asesino permaneció en la casa con los cadáveres de la familia durante horas, posiblemente hasta la mañana del día de Año Nuevo. Actuó con una calma psicopática, como si la casa fuera suya. Saqueó el refrigerador de la familia. Comió melón. Sacó 4 tazas de helado y las comió, apretando los envases de una manera peculiar que luego sería analizada por la policía. Bebió té de cebada de la cocina. Usó el baño de la familia y defecó sin tirar de la cadena, dejando su ADN en las heces, un gesto de desprecio total. Trató sus propias lesiones, que se hizo durante el ataque, con el botiquín de la familia, usando toallas de Yasuko y vendajes para detener la herida. Incluso se sentó en la computadora de trabajo de Mikio y navegó por internet durante horas. Revisó los correos electrónicos de la víctima, visitó sitios web de la compañía de teatro Shiki y trató de reservar entradas para una función. Todo esto mientras la familia yacía muerta a su alrededor en las habitaciones contiguas. Cuando finalmente decidió irse, dejó una cantidad absurda, casi insultante de evidencia. Dejó su ropa ensangrentada doblada en la escena, una sudadera multicolor, un gorro de pescador, una bufanda a cuadros. Dejó el cuchillo asesino. Dejó sus huellas dactilares por todas partes y dejó una riñonera hip bag.
Dentro de la riñonera, la policía encontró arena que fue rastreada geológicamente hasta el desierto de Nevada, Estados Unidos, y específicamente a la base aérea Edwards, así como a un parque de skate local en Japón. Esto llevó a la famosa teoría del skater, que el asesino era un joven patinador, posiblemente militar o extranjero, con el que Mikio había discutido por el ruido días antes. A pesar de tener el perfil de ADNs más completo en la historia criminal de Japón, de haber investigado a millones de personas y de ofrecer una de las recompensas más altas de la historia, el asesino de Setagaya nunca ha sido atrapado. Es como un fantasma que se materializó para destruir una familia. Vivió su vida por unas horas en su hogar y luego se desvaneció en la multitud de Tokio en el primer día del nuevo milenio, llevándose consigo el motivo de su locura. Misterio 7. Catherine Conert, el fantasma en el hielo, 2001. Un año después, en el primer día de 2001, nos encontramos en Alemania, en una situación climática opuesta y aterradora. Era una noche de invierno cruel en Bergen an der Dome, Baja Sajonia. El cielo no dejaba caer nieve suave, sino una llovizna helada y constante que convertía el asfalto en un espejo negro y mortal. Los alemanes lo llaman Blitzeis o hielo negro, invisible, traicionero y letal para los conductores. Catherine Conert, una joven de 15 años con toda la vida por delante, estaba en una situación complicada. Había visitado a su novio en secreto y quería volver a casa temprano para evitar problemas con sus padres. A pesar del clima atroz, de la oscuridad que se tragaba los caminos rurales y del frío que calaba los huesos, decidió caminar hacia la parada del autobús. Pero era día festivo, 1 de enero, y los horarios eran escasos. Frustrada, con frío y ansiosa por llegar, Catherine tomó una decisión fatal: hacer autostop. Se paró bajo la marquesina de la parada, una figura solitaria en la noche helada, tratando de detener un coche bajo la lluvia gélida. Un amigo pasó y la reconoció. Le ofreció llevarla, pero ella se negó, argumentando que él conducía de forma muy arriesgada sobre el hielo y que prefería esperar a alguien más seguro. Esa fue la última decisión que tomó. Nadie sabe quién paró después. Catherine desapareció por completo, como si el hielo se la hubiera tragado. En los días y semanas siguientes, la policía interrogó a todos los conductores de la zona. Se sospechó fuertemente de un hombre local que conducía un BMW negro, pero nunca se pudo probar nada concluyente. Y el hombre siempre mantuvo su inocencia. El caso se enfrió, congelado en el tiempo como esa noche de enero. Pero lo más extraño y espeluznante ocurrió 5 años después. En 2006, la hermana de Catherine recibió una llamada telefónica anónima en su casa. Al descolgar, escuchó una voz de mujer con un marcado acento de Europa del Este, que susurró palabras crípticas y aterradoras. BMW, negro, Hamburgo. Luego la línea se cortó. La policía rastreó la llamada hasta una cabina telefónica pública en Nuremberg, a cientos de kilómetros de distancia. Nunca se pudo identificar a la mujer, ni saber qué sabía realmente. ¿Fue Catherine víctima de una red de tráfico humano que aprovechó la oportunidad en esa noche solitaria y la llevó lejos? ¿O fue un depredador local que conocía sus movimientos y la acechaba en la oscuridad? A pesar de las recompensas, de las búsquedas con radar de penetración terrestre en los bosques congelados y de los años transcurridos, Catherine Conert sigue siendo un fantasma en el hielo, una advertencia eterna
sobre los peligros de confiar en extraños en la oscuridad de una carretera vacía. Misterio 8. Martin Kelly, La Última Pinta, 2006. Irlanda del Norte, Año Nuevo de 2006. Nos trasladamos a Holywood, una pintoresca ciudad costera cerca de Belfast, lejos del glamour de su homónima californiana, pero llena de historia y comunidad. Martin Kelly, un joven fontanero de 21 años, alto, fuerte y lleno de vida, celebraba con amigos en el popular Pat's Bar. El ambiente dentro del pub era puramente irlandés. Cálido, ruidoso, lleno de música tradicional, brindis con pintas oscuras y risas compartidas. Fuera, el invierno mordía, pero dentro todo era celebración. Martin vestía una camiseta negra de Guinness y jeans, mezclándose perfectamente con la multitud. Alrededor de las 7 de la tarde del 1 de enero, el grupo de amigos decidió moverse a otra fiesta en una casa cercana. Martin, sin embargo, decidió quedarse un poco más. Quizás estaba cansado, quizás quería terminar su bebida en paz, o quizás simplemente disfrutaba del ambiente del bar. Se les vio despedirse en la puerta con un abrazo, palmadas en la espalda y las típicas promesas de "nos vemos mañana". Martin volvió a entrar al bar. Minutos después, las cámaras de seguridad lo captaron saliendo solo. Caminó con paso firme hacia la zona del puerto, hacia el mar, y luego la nada absoluta. Nunca llegó a casa. Nunca llegó a la fiesta de sus amigos. La búsqueda que se desató fue una de las más exhaustivas en la historia reciente de Irlanda del Norte. Holywood está junto al mar, por lo que el temor inmediato fue que hubiera caído al agua fría del puerto en un accidente trágico. Se desplegaron buzos de la policía, helicópteros con cámaras térmicas infrarrojas y equipos de sonar de última generación. Rastrearon cada centímetro del fondo marino, cada rincón del puerto, cada barco amarrado. No había cuerpo, no había ropa, no había pistas. Lo que hace que este caso sea tan profundamente inquietante es la total falta de testigos en una noche festiva. ¿Cómo desaparece un hombre joven, de casi 2 metros de altura, en un trayecto corto de unos pocos cientos de metros, en una ciudad pequeña donde todos se conocen? Su padre ha mantenido una vigilia constante y desgarradora durante casi 2 décadas. Ha habido rumores oscuros en la comunidad de que Martin pudo haber sido víctima de un crimen, quizás una pelea que salió mal, y que su cuerpo fue ocultado deliberadamente, pero nadie habla. El código de silencio impera. En cada aniversario, la familia Kelly pone un lugar en la mesa para Martin, con su plato y su vaso, esperando contra toda esperanza que el misterio se resuelva. Y él cruce la puerta con su camiseta de Guinness y su sonrisa, como si el tiempo no hubiera pasado y solo se hubiera retrasado tomando esa última pinta. Misterio 9. John Wheeler III, el hombre que sabía demasiado, 2010. Este misterio nos lleva a las altas esferas del poder en Washington, D.C., y tiene todos los elementos de un thriller político de alto octanaje, pero con un final trágicamente real. John Wheeler III, conocido como Jack, no era una persona común. Era un pilar del establishment estadounidense, un exoficial del Pentágono, experto en ciberseguridad y guerra biológica, graduado de West Point, Harvard y Yale. Había servido en 3 administraciones presidenciales: Reagan, Bush padre y Bush hijo.
y fue el hombre clave detrás de la creación del Memorial de los Veteranos de Vietnam. Un hombre con acceso a secretos profundos, una carrera impecable y conexiones en los niveles más altos del gobierno. Sin embargo, en los días previos al Año Nuevo de 2010, el comportamiento de este hombre metódico y brillante se volvió extrañamente errático y paranoico. Fue visto vagando por varios edificios de oficinas en Wilmington, Delaware, pareciendo completamente desorientado. Las cámaras de seguridad captaron imágenes inquietantes. Wheeler caminando con un solo zapato, sosteniendo el otro en la mano, con la ropa desaliñada. Le dijo a un guardia de estacionamiento, con voz temblorosa, que le habían robado su maletín con documentos importantes y que no iban a dejarle en paz. Parecía estar huyendo de algo o alguien invisible. Días antes se había visto envuelto en una disputa vecinal extraña y fuera de carácter, donde supuestamente lanzó bombas de humo a una casa en construcción frente a la suya. ¿Estaba sufriendo un brote psicótico repentino inducido por el estrés? ¿O estaba siendo acosado por una amenaza real que nadie más podía ver? El 31 de diciembre, la víspera de Año Nuevo, su rastro se perdió por completo tras ser visto en una farmacia local pidiendo ayuda para conseguir transporte a Washington. Nadie lo ayudó. Su cuerpo fue encontrado a la mañana siguiente, el 1 de enero de 2011, pero no en una calle, ni en un hospital, ni en su casa. Fue descubierto cayendo de un camión de basura en el vertedero de Cherry Island en Delaware. Alguien había asesinado a este alto funcionario del gobierno. Lo había golpeado brutalmente hasta matarlo. La autopsia reveló una paliza severa. Y luego había arrojado su cuerpo a un contenedor de basura comercial en Newark, Delaware, como si fuera un desperdicio, dejando que el sistema de recolección hiciera el trabajo sucio de triturarlo y ocultarlo. ¿Fue un asalto al azar a un hombre mayor confundido en una mala zona? Parece improbable, dado su perfil, la falta de robo. Llevaba su anillo de West Point y un Rolex, y la brutalidad metódica del método de eliminación. ¿Fue un asesinato político? ¿Sabía Wheeler algo que no debía sobre ciberseguridad, armas químicas o secretos de Estado que estaba a punto de revelar? Las cámaras de seguridad captaron sus últimos momentos de confusión, mirando hacia atrás constantemente como si alguien lo siguiera, pero nunca captaron a su asesino. John Wheeler, un hombre que dedicó su vida a la seguridad nacional y a honrar a los caídos, terminó sus días como un desecho anónimo en un basurero, un final indigno que sigue alimentando teorías de conspiración hasta el día de hoy. Misterio 10. Benjamin Coffey. El perro que esperó. 2012. Cerramos nuestra lista con un caso menos conocido a nivel internacional, pero profundamente desgarrador, por un detalle particular que toca la fibra más sensible de nuestra humanidad: la lealtad inquebrantable de un animal. Benjamin Coffey, un joven de 27 años, desapareció en el estado de Virginia la víspera de Año Nuevo de 2012. Había llamado a un amigo para decirle que estaba en camino a casa después de una fiesta, conduciendo su furgoneta Dodge por las carreteras rurales oscuras. El día de Año Nuevo, su furgoneta fue encontrada abandonada en una carretera solitaria en Tappahannock, a 1 hora de distancia de donde debería estar. La escena era inquietante por su normalidad interrumpida. La furgoneta estaba intacta, estacionada cuidadosamente al lado del camino, no accidentada.
Dentro estaba su teléfono móvil, su cartera con dinero, sus llaves y su perro, un fiel compañero llamado Clue. La ventanilla del pasajero estaba bajada lo suficiente para que entrara aire fresco, pero no tanto para que el perro pudiera saltar. Había comida y agua dejada intencionalmente en el suelo del vehículo para el animal. Clue estaba sentado en el asiento del pasajero, mirando fijamente hacia la carretera, esperando pacientemente el regreso de su dueño. Pero Benjamin no estaba por ninguna parte. La policía trajo perros de rastreo, bloodhounds, para buscarlo. Los perros siguieron el olor de Benjamin desde la furgoneta, cruzando la carretera y adentrándose hacia un pantano cercano, una zona de marismas densas, lodo profundo y aguas negras peligrosas. Pero allí, justo en el borde del agua estancada, el rastro se detuvo abruptamente. Se cortó en seco, como si Benjamin se hubiera evaporado en el aire o hubiera subido a otro vehículo. Las teorías se dividen y ninguna ofrece consuelo. Algunos creen que Benjamin, quizás desorientado o sufriendo una crisis, caminó hacia el pantano para ponerle fin a todo, asegurándose primero de dejar a su perro seguro con provisiones. Un último acto de amor. Otros ven la intervención siniestra de terceros. Fue interceptado en la carretera por alguien que conocía. Logró negociar con sus captores para que no le hicieran daño al perro antes de ser llevado a la fuerza. Clue fue devuelto a la familia, pero no puede hablar. Es el único testigo silencioso de los últimos momentos de su dueño. Benjamin Coffey sigue desaparecido, tragado por la tierra o el agua. Y la imagen de su furgoneta abandonada en una carretera vacía, con la ventana abierta y un perro fiel esperando en el primer amanecer del año, permanece como un recordatorio melancólico de los silencios que dejan las desapariciones y de los lazos que ni siquiera el misterio puede romper. Onironautas, hemos recorrido el mundo a través de las sombras de la celebración. Desde la nieve implacable de Nueva York y Alemania hasta el calor sofocante de Australia, el Año Nuevo nos ha mostrado su cara oculta, esa que no sale en las postales ni en los brindis televisados. Estas historias nos recuerdan una verdad incómoda: que el calendario es una invención humana, una frágil construcción para intentar ordenar el caos del universo. El tiempo no se detiene ni se reinicia mágicamente a medianoche. Los peligros, las pasiones oscuras y los misterios nos acompañan al cruzar el umbral del año, indiferentes a nuestros propósitos de enmienda y a nuestras esperanzas de renovación. La oscuridad no respeta fechas. Al escuchar estos relatos, no buscamos solo el escalofrío del miedo, sino honrar la memoria de aquellos para quienes el tiempo se detuvo para siempre en una fecha dedicada a los nuevos comienzos. Berta, el Dr. Bogle, Margaret, Samuel, Ben, Olivia, Kirsty, la familia Miyazawa, Catherine, Martin, John, Benjamin. Sus historias son ahora parte de nuestra vigilia, y al recordarlos, les damos una pequeña forma de inmortalidad. Gracias por permitirme ser su guía en esta oscuridad. Si han sentido la conexión con estos misterios, si el frío de estas historias les ha erizado la piel, les pido una vez más que se suscriban y compartan este viaje. Hay muchas más historias esperando ser contadas en los rincones olvidados del mundo. Ahora, mientras el mundo exterior sigue girando ruidosamente hacia el futuro, ustedes pueden descansar en este refugio. Dejen que la curiosidad se apague por hoy. Buenas noches, y que su propio año nuevo esté lleno de luz y libre de sombras. Dulces sueños, onironautas.